el Fashion Frame. Este es el late game que todo jugador de Warframe desde su inicio aspira a alcanzar, una posición que otorga estatus y que nunca será indiferente incluso para los más serios, aunque debo decir que el llamarlo late game no es del todo correcto, ya que un jugador con algunos recursos cosméticos y una creatividad destacable puede hacer cosas realmente sobresalientes, incluso mejores a jugadores que cuentan con todos los cosméticos del juego. Pero luego de aclarar que el personalizar la parte estética de tus Warframes no es exclusiva de los veteranos, comenzaré por compartir contigo mis 3 mejores consejos para que te inicies en el Fashion Frame, y lo mejor de todo sin gastar un solo platino. Además que como en muchos de mis videos, agregaré algún bonus al final que me agradecerás bastante en los comentarios de este video. Sin más demora, doy comienzo al espectáculo. Comenzaré por el consejo más básico que te permitirá iniciarte en este mundo de la moda en Warframe. Lo primero de todo es resolver el cómo conseguirás tus primeros cosméticos. Me refiero a tus primeras paletas de colores, armaduras, sellos y por supuesto las jiandanas. Si eres demasiado nuevo en el juego, son las capas o accesorios que lleva el Warframe en la espalda. También existen los efímeros que son en su mayoría un poco más complicados de conseguir, pero esto depende más del efímero que busques. Para conseguir paletas de colores completamente gratuitas, lo que debes hacer es asegurarte de no perderte los eventos de temporada que lanza Warframe. Me refiero a eventos como el de Noche de Navirus, Salto de Lotus, Año Lunar Nuevo o el evento de Navidad. En este tipo de eventos, el juego suele vender paletas de colores con la temática del mismo evento por solo un crédito. Además que en ocasiones también liberan algún efímero, jiandana, sellos y demás cosméticos que puedes conseguir al participar en las actividades que tenga ese mismo evento, aunque para los efímeros también puedes conseguir algunos mediante la cacería de liches de Cuba o hermanas de Parvos. Para el caso de las armaduras es un tanto más complicado de conseguirlas sin gastar un solo platino, pero no es imposible. La manera más rápida de hacerlo es mediante el comerciante del vacío, que en muchas ocasiones suele vender armaduras con su propia temática o en versiones Prisma. Otro método a tomar muy en cuenta es el de los sindicatos, que una vez alcanzas el rango máximo en el sindicato al que estás afiliado, tienes acceso a comprar por reputación la armadura distintiva del sindicato, que si bien no serán las mejores, sirven bien para comenzar con algo. De hecho, en mi opinión, las mejores armaduras gratuitas y que incluso a día de hoy uso bastante, son la armadura Rib Elite que se consigue por reputación en el sindicato del Cónclave, con Teshin, y también las armaduras Kitter Foros y Greg, que se compran al comerciante del vacío. Antes de pasar a la siguiente parte del video, me gustaría mencionarte que hay cosméticos exclusivos que se pueden conseguir en eventos como el del Orgullo, o que apoyan a causas más afines a mi manera de pensar como los eventos Conquera, que recaudan fondos para una fundación que se encarga de financiar estudios de nuevos tratamientos contra el cáncer. Estos eventos suelen realizarse anualmente. También hay cosméticos exclusivos de niveles en Onda Nocturna. Como ejemplo, en la rotación de recompensas del mix de Nora actual, se encuentran la jiandana Bolean, el efímero Eidolon, las jiandanas Stelfler y la armadura Namor. Todos son muy buenos cosméticos y también todos son completamente gratuitos. Solo debes completar los desafíos que cambian semanal y diariamente. Es importante resaltar que Onda Nocturna también recompensa con cosméticos para las mascotas y la nave de desembarco, además que en algunas rotaciones de recompensas suelen agregar alguna paleta de colores. No entraré en mucha profundidad en este video acerca de esta especie de pase de batalla de Warframe, pero si tienes dudas o buscas consejos de cómo alcanzar estas recompensas fácilmente, en la etiqueta que aparece justo ahora aquí arriba, te dejo mi video donde lo explico todo en profundidad acerca de Onda Nocturna. Igualmente te recomiendo que te suscribas a mi canal y activas la campana de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos donde habla acerca de los mejores cosméticos que se pueden conseguir con platino y la manera de obtenerlos fácilmente. El segundo consejo tiene que ver más con la parte de creatividad, que si bien es algo muy personal y cada jugador tendrá mayor o peor facilidad, se puede resolver muy fácil con lo que mencionaré en esta parte del video. Incluso alguien como yo, que me considero con una creatividad algo escasa, puede realizar algunos trabajos decentes. Lo principal a la hora de comenzar tu Fashion Frame es tener en mente que lo que estás a punto de crear, en primer lugar debe gustarte a ti mismo, sin importar si le gustará a tus camaradas en el juego o a quien sea que llegue a tu mente. Luego de
de eso, elegir los colores que quieres usar en tu Warframe. Que no tienes mucha idea de qué colores escoger, puedes basarte en la temática del mismo Warframe. Como ejemplo, un azarín con tonos verdes siempre quedará bien, porque es un Warframe que se asocia con esparcir veneno. Pero por otro lado, puedes tomar como base colores de cosas ya creadas. Como ejemplo, puedes usar los mismos colores de otros Warframes en el que deseas comenzar tu Fashion Frame. Por ejemplo, los colores del Warframe Nessa le van perfecto al cosmético Void Shell de Bolt. Esto es algo muy básico, pero que sirve para crear cosas complejas. Algo que aporta muchísimo a tus creaciones es el perder el miedo a combinar cascos que no pertenecen al conjunto original de cierto cosmético. Aquí te dejo un ejemplo en el que usé el cosmético Deluxe de Frost con el casco de su versión Prime. Lo mismo pasa con las armaduras y andanas. El probar cosas que no son comunes puede llevarte a resultados completamente innovadores. El último consejo sumamente importante que te puedo aportar es que una vez entres al modo estudio para inmortalizar tu creación, lo tomes como lo que es, un estudio fotográfico con todas las características de uno real. Tal vez este apartado es lo más complicado de dominar, ya que para lograrlo se debe adquirir al menos un poco de conocimiento básico de composición fotográfica, lo cual déjame decirte que en un principio será más difícil de lo que aparenta. Te lo dice un hombre que lo ha vivido en persona, pero volviendo al tema del modo estudio, para sacar el máximo a tus Fashion Frames, debes jugar con todas las piezas del tablero, comenzando por elegir el mejor plano hasta la iluminación correcta, lo cual puedes lograr accediendo al modo avanzado del estudio. En el apartado de luces, la principal es la que se encarga de iluminar a tu Warframe, la segunda es la de relleno, o sea la que ilumina las sombras de la luz principal. Por último, la tercera luz es la que viene detrás del Warframe, que se encarga de dar volumen y más protagonismo al Warframe que estás retratando. Algo importante a la hora de hacer tus retratos es que tu modelo puede tomar diversas poses al utilizar los diversos gestos que se obtienen gratis en los sindicatos o de las mismas animaciones del Warframe, aunque para desbloquear una animación específica de un Warframe en los demás, sí debes invertir platino, pero de eso ya hablaré en otro video. Ahora que conoces los mejores consejos para completar todo el proceso que te llevará a ser la reina de la pasarela entre todos los jugadores de Warframe, puedes cumplir tus sueños y fantasías al realizar tus Fashion Frames propios. Si gustas compartirlos con la comunidad, puedes unirte a mi servidor de Discord, donde tengo un chat dedicado al tema del Fashion para que puedas compartir tus creaciones. Por fin pasarás de ser el envidioso a ser el envidiado. Pero antes de terminar el video, te regalaré un bonus que te hará llevar tu trabajo en la moda de Warframe a otro nivel. Lo primero es aprender a usar correctamente los sellos de Warframe, que pueden ser muy útiles para resaltar aspectos importantes en tu obra de arte. También no olvides a las mismas armas o los cosméticos de armas. Incluso el cómo enfunda el arma puede ser un gran cambio y puede potenciar mucho el trabajo final. Por último, algo que tal vez muchos sabrán pero también muchos otros no, es el tema de cómo conseguir tener dos colores en el apartado de la energía, ya sea de Warframes, armas, compañeros y todo lo demás. Bueno, ese segundo color de energía se desbloquea una vez le instalas una forma al Warframe. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.